Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. Bien, pues bienvenidos a la tertulia de los viernes. Hoy vamos a seguir escribiendo esa página que está en blanco. Alguien tiene que escribir la historia de cómo en Elche llegó esa música pop que revolucionó el mundo en los años 60, la música yeye. Y por eso hoy en este programa del Vinili Pop, creado de Elche, creado por Gerardo Irles, escritor y economista y uno de los que formó parte de esos primeros grupos yeye que estuvieron en Elche trayendo esa música del pop británico sobre todo, pues ha creado para precisamente recordar esa década prodigiosa. Así que abrimos plano y les presentamos porque Gerardo Irles, bienvenido. Gerardo, nos has traído a los componentes de tres de los grupos locales más mejores de la época de esplendor de Elche, 65, 68, los tres mejores están aquí. Vale, pues fíjense, los tres mejores. Empezamos por José Antonio Riquelme, que está junto a Gerardo. Él es el batería de Los Brindis. Muy bueno. Muy bueno, Gerardo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Nos acompaña José Selva. Él es el solista de varios grupos, Son Distance y Aquí Salto. Y le acompaña precisamente José Antonio Navarro. Aquí Salto. Aquí Salto, sí. Bueno, de los nombres hablaremos inmediatamente, pero nos gustaría que nos contaran, lo vamos a introducir con imágenes también, porque muchos de vosotros no habéis dejado la música. Y 50 años después nos podéis contar quiénes fueron los primeros en introducir el pop en Elche, Gerardo. ¿Quiénes fueron los primeros? Yo creo que fueron un dúo que se llamaba, bueno, me dijo mi primo, era Ricardo Parreño y Pepo Nieto, el médico. Esos tocaron entre el 62 y 64. Y luego hubo un grupo también que se llama Los Shocker. Me acuerdo que estaba el hijo de Santiago Canales, un alcalde de Elche, y ellos fueron los primeros, pero los clásicos son estos tres chavales. Vale, cuando decimos clásicos, ¿por qué? ¿Por qué les has...? Porque era la época pura de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Kings. Los Brindis tocaban a los Kings, cosa que en España no, nada más que en Barcelona o en Madrid tocaban a los Kings y a los Who, que eso era muy avanzado. Vale, pues los Brindis, ¿cómo empezasteis? ¿Quiénes erais los Brindis, José Antonio? Nosotros éramos... ¿Qué erais? ¿Chavales de 16, 15 años? 15 años teníamos. ¿Y dónde estabais estudiando? ¿Dónde trabajabais? Yo estaba estudiando en el Instituto de Nuestra Señora de Asunción, aquí, el bachiller, y pues ahí... Sube un poco la voz. Ahí conocimos a... lo clásico, conocemos a compañeros, también con ideas parecidas a las nuestras y todo esto. Mira, ahí tenemos los Brindis, ahí iba a actuar. Mira, los Brindis salíais mucho en prensa. El próximo mes en Francia, eso era insólito. Sí, era insólito. Un día estando en el local de ensayo, porque nos pasábamos la vida en el local de ensayo que teníamos en la calle Fray Pedro Balaguer, ahí en Altavix, llamaron a la puerta y vinieron de Información y Turismo de Alicante para invitarnos a ir a tocar como grupo de música moderna a una feria que hacían en Fontenay-le-Comte, en Francia. Había una feria internacional y entonces fuimos como grupo de música moderna representando a Elche.
y estuvimos allí pues 4 días. Al margen de eso pues tuvimos una vida bastante prolífica. ¿Llegasteis a grabar algún disco? No, quedamos en puertas, pero no llegamos a grabar disco. En aquella época era muy difícil. Ahí estáis, los 4. Exactamente, Pepe López, Carlos Morante, Carlos el Malo, que era el bajista, y yo mismo, a la derecha. Tú eres el del bigote, ¿no? Sí, bueno, bigote llevábamos todos en aquella época. Brindis, donde está encima de Brindis, bueno, no, ese era Morante. No, ese era Morante. Yo soy el de la derecha. Hemos visto con todos los recortes de prensa que hicisteis muchas giras, que actuasteis en muchos sitios de aquí, de la provincia, del extranjero, pero os quedasteis en puertas de grabar un disco. Sí. Eso es que no teníais tiempo. Es que aquí en Elche nadie grabó un disco. Lo que no teníamos era un padrino que nos financiara el tema. Vale, pues ahora os preguntaré cómo conseguisteis, si no teníais dinero para grabar un disco, cómo pudisteis conseguir los instrumentos. Ahora hablaremos de eso, ese es el segundo paso, porque vosotros los Son Distance también habéis hecho historia, como dice Gerardo Irles. También como los Brindis, actuabais donde os llamaban. Sí, nosotros también hicimos eso. La verdad es que en la Bueno, hicisteis historia y hubo hasta polémica, ¿eh? En uno de los festivales del Parque Deportivo. No sabes. Lo sé. Sí, aquello enlazando con lo que ha dicho Gerardo, de su primo Ricardo y Pepo Nieto. Ellos, nosotros estábamos trabajando ya, a los 11 años yo trabajaba, nosotros también, porque había mucho trabajo en Elche. Había una apertura que era empezó la época de oro del pop y del trabajo. Y nosotros fuimos a la academia, trabajábamos y tal. Y empezamos el día de San José, que era en marzo, en la Academia de Ripollet. Don José celebraba el día de San José, ¿no? Y ahí empezamos y decidimos de salir Pepe García y yo como un dúo, no estábamos todavía como grupo, a hacerle una esta al señor Don José. Y ahí nos acompañó Pepo Nieto y Ricardo, porque nosotros no sabíamos tocar la guitarra y no teníamos dinero para comprar una guitarra. De hecho, la primera guitarra que yo tengo unos días después, esa que estamos viendo ahí con Pepe García, yo no sé esa guitarra a quién se la robé. Anda, ¿no lo recuerdas? Yo no recuerdo haberme la comprado. Cierto es que con la edad que estamos ya se me olvidan pero cosas. Qué jovencitos, 16 años. Eso es justo en la Academia de Ripollet, Y ahí, unos días antes, esto era el sótano, que teníamos 1000 metros y pico, una nave enorme, bueno, todos los bajos de una manzana, ¿no? Y claro, ¿sabes qué pasa? Que Ricardo y Parreño, y los Shockers, era Paquito Blanco y Pacaso. Pero mira, estabais en el almacén con el... Qué bonito, ¿no? Y esos chalecos me encantan. ¿Eran los chalecos de pana? ¿Del dúo dinámico? No eran de pana exactamente, eran de... ¿Cómo se llama esto? ¿Fieltro? Algo de fieltro era, sí. De hecho, lo hizo mi madre a nosotros. Ten en cuenta que, mira, eso es la Academia de Ripollet por ahí. Y el sótano. La cuestión estaba en que nosotros, ¿qué pasa con la música? ¿Qué está pasando? Nos dimos cuenta de una revolución tremenda. Y nos identificamos mucho con los Beatles. Y aquí nuestro amigo José Antonio Riquelme, ellos se fueron a una música más potente, digamos que... Sí. Bueno, los Kings y los Who. Y aquí en Elche decíamos... La música de importación que decíamos antes. Los Brindis son como yo te digo, el Rolling Stone, por los chiquitos. Después nosotros los Beatles, y a poquito tiempo fue cuando apareció José Antonio. Eran los brincos. Con los brincos. Por eso llevamos esa ropita y tal. Ya, y aquí estamos viendo imágenes de un reportaje que habéis hecho 50 años después de Son Distance. Sí, eso en mi casa. Seguís en tu casa con ensayando. Los mismos, los Sí. Son Distance, los mismos. Sí, menos uno. Bueno, menos dos, porque Joaquín no había forma de volver a... Él ya no quería volver. Tenía que ser un secuestro para llevarlo allí, ¿no? Y lo intentamos, pero no pudo ser. ¿Será Pepe el cantante? Ahí hicimos, era Pepe García el cantante, y Aspar Gach el bajo. Sí, que comenzó como fotógrafo vuestro. Sí, bueno, una berlisa color. Una berlisa color. Qué bonito, ¿no? Esa música sigue uniéndoos como amigos. Bueno, y llegó, Son Distance, lo has definido muy bien. Los Brindis son los Rolling, Son Distance son los Beatles, y aquí saltos, José Antonio.
¿A quién quisisteis vosotros imitar? Pues de hecho el nombre de Aquí Los Saltos brincos, viene De los brincos. por los brincos. Allí, Aquí no allí los brincamos, brincos, aquí aquí saltamos. saltos. Era el principio de los brincos y nosotros pues éramos imitatorios de los brincos. Lo hacíais muy bien. De hecho íbamos también puestos de traje, Los nos ha gustado sires siempre ir también. todos iguales. Hasta una fábrica de zapatos nos hacía los botines con tacón cubano, que es lo que se llevaba entonces. Pero vosotros erais Todos los igual. caballeros Sí, del sí. pop. Y mi madre nos hizo unos lazos tipo brincos, no pajaritas, sino lazos estos pomposos. Y actuábamos siempre así, siempre hemos sido bastante elegantes. Bueno, y llenabais las salas y ahora vamos a la anécdota de Son Distance, porque cada vez que un jurado tenía que dar el premio y no os lo daban ni a los brindis, ni a Aquí Saltos, ni a Son Distance aquí en Elche, ¿qué ocurría? ¿Batalla campal? ¿Pepe? Eso fue un festival que hubo provincial. ¿Solamente ocurrió una vez? Sí, el festival provincial que se hizo aquí en Alicante. Creo que comenzó en el Castillo de Santa Bárbara. ¿Vosotros estuvisteis también? No. Y el caso es que aquello estaba muy bien. Mira, aquí había unos grupos en Elda que a mí me gustaban mucho y yo los consideraba incluso mejor, que eran los Sonámbulos, Eso no lo que conozco. actuaban mucho por aquí, ¿Los Movers de dónde eran? De Los Monóvar. de Monóvar. De Monóvar. Y entonces se quedaron los Sonámbulos los primeros, nosotros creo que éramos los segundos, los terceros, no me acuerdo bien. El caso es que nosotros estábamos conformes porque consideramos que los Sonámbulos eran mejores, ¿no? Lo habían hecho bien. Pero nuestros fans de aquí de Elche, cuando nos requirieron a subir a por la copita, el premio y tal, y se cogieron de las manos, hicieron un corro y no nos dejaron. Pues La gente se enfadó, empezó a tirar cositas a aquella piscinita pequeña que tenía El parque el parque deportivo. Y claro, en el periódico salió la noticia que esos melenudos, gamberros, no han querido subir, Es pero que nosotros será- no queríamos. los chicos de Yes eran los gamberros del... Nosotros estuvimos en un festival de grupos en Alicante. Dio la coincidencia que ese día, lo que ocurría antes, para irnos a la mili había que ir al ayuntamiento a medirse y todas estas cosas que ocurrían antes, ¿no? Y teníamos a Ramón, que tenía que ir ese día a medirse. Sí, Entonces pedimos al jurado del teatro aquel actuar los últimos porque no llegaba a tiempo. Si nos dejaban actuar los últimos, de los 8 grupos que éramos, había que tocar 2 canciones, una lenta y una rápida, ¿no? Que se decía antes. Y entonces dijeron que sí, bueno, que nos la metieron. Llegó Ramón justito para empezar a tocar. Yo recuerdo que tocamos una canción, un rock fuerte, y luego una canción de Los Ángeles, 98 punto Una no sé maravilla, qué. una maravilla. Y nosotros lo fuerte que hemos tenido siempre ha sido las voces, más que la música. Las voces las tenemos muy compenetradas. Ahora no, ahora la voz ya ha cambiado. Y viene el jurado y nos llevamos el primer premio, pero tuvimos que salir por piernas sin recogerlo. Recuerdo que ese día llovía cántaros, nos mojamos todos ahí con la guitarra metiéndolas al coche y tal. Pues porque estaba un grupo que se llamaba Los Cadenas, de Alicante, que eran unos bárbaros tal, y querían que ganasen los suyos, ¿no? Y ahí se armó una batalla campal y tuvimos que salir por piernas y nunca recogimos el premio. A vosotros os pasó al revés que los Sí, Son sí. Distance. Bueno, y eso es lo que quería. Me habéis introducido el fenómeno fan. El pop español no se entiende sin el fenómeno fan, Gerardo. El fenómeno fan en Elche, ¿cómo fue? ¿Quiénes eran Pues los mira, que seguían a estos gamberros? El fans era el seguidor de un grupo, digamos, exagerado. Pero empezó ahí, en los años 60, Sí. el fenómeno fan empezó con ellos. 64, 65, empezó con los Beatles. Bueno, ya, pero aquí en Pero Elche. aquí en Elche aquí con Elche, ellos. Con ellos. Porque mi primo Ricardo, Pepo Nieto, los Shocker, eran una cosa elitista, eran todos estudiantes, no eran trabajadores. Y entonces no No conectaron. conectaron. Ellos sí, Los ellos tres. ligaban los que más. Y bueno, ¿y cómo llevasteis el Yo, fenómeno fan? mira, me acuerdo que Riquelme, los veía los brindis en el Instituto Laboral. Riquelme tenía un doble bombo y aquello parecía Londres. Vale, pues contarme, ¿cómo fue eso? Porque vosotros sí que podéis decir, yo también tuve fans, como lo tienen ahora. Fuisteis los primeros en saborear ese fenómeno. ¿Cómo se lleva, Riquelme? ¿Cómo se llevaba?
No le dábamos importancia, pensábamos que éramos todos como una pandilla, Sí. en la cual nosotros tocábamos y los otros hacían los gamberros en la pista. Yo me acuerdo que había, en el laboral había peleas constantemente entre el Villena, Espinosa, había una gente y importante, como pero Pero peleas peleas. levantando las sillas. de bandas. ¿En serio? Pero es lo que teníais, ¿eso eran vuestros padres? Sí, Bueno, bueno, había de todo, lo que pasa que... Como los ellos- hooligans, pero Claro. en música. Pero los hombres, vamos a ver, el fan ilicitano de los 60 del pop, por ejemplo, de los Brindis, ¿era un hombre, el perfil, un hombre violento? No necesariamente. yo era fan y no era violento. necesariamente, porque la música que hacíamos nosotros pues era muy avanzada quizá para la época y pues reunía una serie de individuos poco recomendables, podemos llamarlo así. Un poco folloneros. Poco folloneros. Ya, vale. ¿Y la Pero mujer? teníamos de todo. ¿Y las chicas? No, las chicas bailaban. Nosotros- Solo bailaban. Nosotros, nuestro trabajo era meternos Las en chicas un no local, se metían en lío, por lo que yo recuerdo. en un local a ensayar 365 días al año, si no tocábamos y no queríamos saber nada del mundo exterior. ¿Y Son Distance cómo lo llevo? ¿Cómo llevo esto del fenómeno fan? ¿Vosotros Para nosotros muy bien. cuál era vuestro público? Nuestro público, bueno, habían chicos y chicas, pero nosotros, como he dicho antes, el tema de los Rollins aquí en España era como algo más agresivos, tal. Claro, ellos se llevaron la peor parte, ¿no? Los Brindis, a los macarras, digamos, ¿no? Los macarras iban Exacto. a las actuaciones de los Brindis. Y Son Distance iban los... Exactamente, nosotros vestíamos también de traje, como José Antonio en los saltos, en episaltos, y cuando nosotros los veíamos actuar y veíamos a José Antonio o a Pepe el Peluca con una ropa diferente al otro, no lo podíamos entender, porque nosotros entonces no decíamos un grupo musical, era un conjunto. O sea, ibais uniformados, Siempre como vemos en las imágenes. Siempre uniformados. Vale. Y cogimos esa línea, pero es que nos gustaba, ¿no? Nosotros éramos muy calladitos, madre mía, qué jovencito estaba yo. Sí. Total, que nuestro público eran chicos y chicas y hoy en día siguen, ¿eh? Porque cuando ya hace 15 años me pasé al grupo de Aquí Saltos con ellos como solista, hemos recuperado una cantidad de amigos de aquella época que están todos pues, como nosotros, como José Antonio que se peina para atrás y cosas así. y noto que creamos un cariño increíble. Ten en cuenta que, como he dicho antes, aquella época empezó la gente a tener trabajo, había José Antonio por un tubo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de poder tener un poquito más de acceso al dinero, digamos, aunque éramos niños de llevar todo el sueldo a casa, empezamos a intentar comprar. José Antonio, ¿y tú cómo viviste? Nosotros, el los fans, eran más niñas que niños. Sí, nosotros, por el estilo de música, pues, eran todo, muchas baladas de los brincos, eran canciones muy bonitas, y creo que por eso los hombres no les gustábamos mucho, pero las mujeres sí. De hecho, nosotros teníamos una anécdota que lo teníamos un poco creído entonces, y nos poníamos de traje, no el traje de actuar, sino traje y corbata, siempre hemos ido chaqueta, corbatita, y nos íbamos los domingos por la mañana a la glorieta. Dábamos una vuelta a la glorieta, calle ancha, paseo de la estación, vuelta hacia abajo, vuelta hacia arriba. Pero mirabas, y con gafas oscuras, como si fuésemos estos de caiga quien caiga, ese como se llama. Y mirábamos así de rojo para atrás y llevamos 15, 16, no sé, 20 niñas detrás, todas a ver, y mirábamos, nosotros teníamos muy creído, y cuando nos cansábamos de caminar hacia arriba, hacia abajo, pues nos íbamos a casa. Pero así muy creídos, no hablábamos con nadie. Bueno, eso fue en la glorieta, las fans persiguiendo a estos grupos por la glorieta. La fanmanía. La fanmanía. Nos habéis La dibujado... manía persecutoria. Nos habéis dibujado un poco cómo funciona aquello, pero ahora vamos con precisamente la compra de los instrumentos. ¿Qué tiendas había en Elche? En Elche, la industria de la música en los 60, ninguna. Nada. En O sea, que Alicante. teníais que iros fuera. En Alicante y en Valencia. Uquet, en Valencia. En Valencia y Uquet. Ahí fue donde fuimos, pero es que nosotros, igual que vosotros, estuvimos buscando, no había forma. Sabay de Alicante. Y empezamos a informarnos y Joaquín Pomares le llegó a sus oídos que había un señor
que vendía fruta en el Lesson de Alicante, y ese señor vende instrumentos, y dije, sí, creo que tiene algo y tal. Nos fuimos a visitarlo y nos comentó que fuéramos a su casa, tenía 4 columnas que hacía, pues, como José Antonio hizo un tiempo de alquilar, pero para como altavoz, para algún evento, ¿no? Dice, podemos ir a Valencia y tal. Nos dio documentación y fuimos a Yuquet, donde ha dicho José Antonio. Yuquet, exacto. Y vimos el tema, y vimos que 20, 30.000 pesetas es imposible. Imposible. Y Joaquín se lo comentó a su jefe, que era Franklin Paya Navarro, tío muy majo, y él un día nos reunió. Sacó el coche de la cochera que tenía ahí en la Plaza Barcelona, nos metió todos allí dentro, nos puso así en fila, a ver, uno al lado de otro. Yo, como niños que éramos de 14 años, digo, ¿aquí qué pasa? Dice, venga, cantar. Digo, que cantemos, hijos míos, pío, ¿qué pasa? Tú canta. Y Joaquín, se viene a mí. Yo canté Anne el objeto, un trocito, se va al otro. Y cuando llega al final dice, el chiquete ese, te poqueta veo, pero entona. Y digo, Joaquín, ¿esto para qué es? Dice, cállate que nos va a dar la pasta. Sí, y al poco tiempo dice, vamos a firmar letras porque nos hicimos responsables. O sea, os dieron un préstamo. Nos dieron un préstamo, aquello fue un préstamo. Y firmamos letras por un tubo. Vaya, entonces ahí empezó la responsabilidad de Son Distant. Vosotros, los Brindis, ¿cómo accedisteis a los instrumentos? Pues yo empecé tocando la guitarra. Lo que pasa que una noche vieja nos contrataron, cosa que no entiendo todavía, en la Peña Madridista, don José Pin nos contrató esa noche y llegamos a la noche vieja y pusimos allí la batería del batería que teníamos en aquella época, que no me acuerdo ni quién era, y no venía. Total, que a las 12 menos cuarto nos dije don José Pin, nenes, aquí hay que empezar, ¿eh? Y como me meto en todos los fregados que no me llaman, me puse yo en la batería. Qué no malo sería el batería que teníamos, que yo sin tener ni idea, por lo menos llevaba un poco el tempo. Y entonces me dijeron, vende la guitarra y cómprate una batería. Él era muy buen batería. Claro, porque tú así empezó. Así empezó, yo no tocaba la batería, en el local de ensayo con una baqueta, a veces le daba. Vale, hemos preguntado por la industria de la música, no había tiendas de música, y los músicos, ¿tenías que hacer un examen para tener un carnet? ¿Qué era ser músico en la época franquista? Pues yo no tuve ningún problema, había que pasar un examen en Alicante y interpretar 2 temas, uno de obligado cumplimiento y otro libre, y te daban un carnet de artista, de variedades, de circo y variedades. Ese carnet nos servía para entrar a cualquier acto musical gratuito. Sí, también. Ya empezábamos a buscar enchufes. Pero entonces no teníais censura de nada. Bueno, las canciones que cogíamos, digamos que ya estaban censuradas, ya estaban en España, porque antes tenían que entrar o bien de Inglaterra, Francia, Italia y tal. Claro, teníamos a Johnny Holiday por un sitio, en Italia el Adriano Celentano, lo que traían pasaban por la censura y ya nos lo daban así, y nosotros lo único que hacíamos era copiar. No hemos tenido problema de censura, lo único que sí que era totalmente necesario, lo que ha dicho José Antonio, tener el carnet. Yo en el examen ese sudé tinta, y después 2 horas a ver si habíamos aprobado o no. Y cuando ya lo tuvimos, que podíamos tocar libremente, sin miedo de nada, aparecía un señor muy bajito, como dije en el reportaje, y decíamos, ya está ahí. Ah, pero no sabéis lo que hacíamos. Ese señor que venía del sindicato, que apuntaba las canciones... ¿De qué sindicato? Pues del... ¿Vertical no había otro? No había otro. ¿Pero vosotros podíais estar en el sindicato vertical? No, yo no estuve. Solamente que se tomaban nota de las canciones. Sí, para eso lo rellenábamos nosotros. Exactamente. O sea, nos daban unas hojas en blanco, unas líneas, y teníamos que poner canciones que actuábamos. Quién era el autor y el título de la canción. Y esto era como la SGAE ahora, ¿no? Antes se llamaba Asociación de Música, no sé qué. Sí. Y para el local donde actuábamos, eso nos obligaban a rellenar esa hoja. Y eso servía pues para justificar ya hacíamos algo. Trampa, hacíamos trampa, ¿sabes? Sí, nosotros poníamos las canciones que nos daba la gana. Nosotros poníamos las canciones que nos daba la gana.
pero el 90%... ¿Eran aromas ilicitanos? Aromas ilicitanos. para Paquito. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso me interesa saber. Pues porque pensábamos, nos decían que había un tanto por ciento que eran músicos como en India. De autores, claro. De autores. Cobraban los autores. Y el hombre este lo teníamos ya, que era el que nos dio las primeras clases de guitarra y música y tal. ¿Pero estáis hablando de quién? Estamos hablando de Yuquet, de Quitet. ¿De Quitet Mendiola? Mendiola, sí. ¿Qué dices? Claro. Sí. Él es el que nos daba Él os enseñó a las tocar la guitarra. Fue vuestro maestro del pop. Quitet Mendiola fue el maestro de los chicos de ayer. No del pop exactamente. Nosotros fuimos ahí, él estaba solito, las monjas lo llevaban muy, ¿sabes? Muy recto. Y nosotros nos enteramos que sabía tocar la guitarra. Que ibais al asilo a verlo. Al asilo, íbamos todos los, creo que eran viernes o sábados. Y le dábamos en aquella época muy poquito, pero para darle una ayuda para él, que después la monja se lo quitaba. Y resulta que nos daba clases e incluso nos hacía las partituras, el pentagrama con una regla, ¿sabes? Los 5, y nos ponían las notas y nosotros ahí practicábamos tocando la guitarra. Eso fue con él. Y este señor que hacía el del SGAE, bueno, de aquella época, del sindicato de artistas, el 90% de la canción decíamos a Roma y decía lo mismo. ¿Cómo puede ser esto? Digo, que aquí le gusta mucho a la gente. Así que si le daban algo, pues iba para él. Iba para él, claro. Me encanta que hayáis reivindicado en este programa del pop a Quitet Mendiola. Y entonces hay que reivindicar a qué profesor o profesora de inglés os ayuda en la pronunciación y en el inglés. De inglés. El inglés Porque supongo que cantabais en inglés. El inglés de Benidorm. Mira. ¿Qué dices? José Antonio, el tuyo, tu profesora, Benidorm. No, inglés de oído. Yo tuve más suerte. Yo empecé a trabajar ya en plan serio en la empresa primera americana que vino a este, que era Uniroyal. Ah, claro. Y ahí eran todos ingleses, bueno, americanos en este caso. Empezaron a dar clases, pero yo no iba a las clases, no por nada. Porque es que era terminar del trabajo de ahí a las 4 de la tarde y yo me iba a lo que decíamos un enchufe, ¿recordáis? Era tener otro trabajito para poder tener la guitarra mejor, lo que fuera. Bueno, lo que hacía yo es que me llevaba las canciones de los Beatles en inglés y le decía a uno de los de allí, amigo tal, que hablaba inglés, me lo puedes traducir y me puedes dar el sentido de la canción, y me lo traducía. Y nos pasábamos en la hora del almuerzo, que era de las 12 a 12 y media, en la pronunciación y toda la historia. Tú en una fábrica de calzado. ¿Y tú, Riquelme, los brindis, dónde aprendieron el inglés? Igual que Pepe. Nosotros teníamos un chico que era norteamericano, que era fan nuestro. Lo conocimos en Guardamar, tocando en la Pinada de Guardamar, lo conocimos. Y ese chico estuvo mucho tiempo con nosotros, incluso nos pidió de Estados Unidos, pidió ropa, nos pidió cosas especiales, ¿sí? Era muy amable. Y igual que Pepe, nos enseñó a chapurrear las cosas más o menos en inglés, pero vamos, una conversación en inglés nadie la teníamos. O sea, ese amigo a vosotros os trajo la ropa de Estados Unidos. Ropa, vaya, tuvisteis más suerte porque los Social Distance y los aquí saltos, las madres. Ropa. Os confeccionaban las madres, las ropas. ¿No? Y la industria del calzado os ayudó con préstamos para empezar. Yo creo que esos son los titulares de la historia del pop en los años 60 y lo vamos a dejar aquí porque esta es la segunda página de este libro que estamos escribiendo en esta tertulia de los viernes denominada Vinil Pop por la propuesta de Gerardo Isles, escritor. Gerardo, gracias por traernos a los mejores grupos de esa década. Así lo pienso. Gracias José Antonio Riquelme. Continúas, ¿no?, en la música. Sí. Gracias José de Selva, continúas tú A también. ti. Y gracias José Antonio Navarro por haber venido. A vosotros. Todo un honor. Nos quedamos con... y por cierto, ha sido imposible, pero hay que decir que los Sirex, que el cantante de los Sirex, por amistad con José Selva, quería estar hoy aquí, pero ha sido imposible. No podía ser. Así que también... Otra vez será. Efectivamente, otra vez intentaremos abrir esta tertulia de lo local también al ámbito nacional, porque vosotros habéis hecho historia. Gracias y nosotros
No se vayan porque continuamos y lo hacemos con el concejal y diputado del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, que nos tiene que hablar de las obras hidráulicas que se están realizando para mitigar las inundaciones. Pero eso será después. Nosotros, esta tertulia acaba. Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte.